Turquía está prohibido. Nadie los repudió. Que es una zona muy conservadora. Hoy voy a hablar de un tema que me estuvieron consultando mucho a raíz de este video que hice. Y esto también es Estambul. Este video es sobre la homosexualidad en Turquía y si es seguro o no como homosexual venir a este país. ¿Son perseguidos los gays? ¿Pueden caminar tranquilos por la calle? ¿La comunidad LGBT es particularmente discriminada en Turquía? La homosexualidad sigue siendo un tema tabú y no solamente en Turquía sino en muchas partes del mundo. Yo puedo compararlo con mi país y especialmente al norte de Argentina, de donde yo soy, que es una zona muy conservadora del país. Y si lo comparo con Turquía, en esta zona específicamente no hay mucha diferencia hablando de personas conservadoras. Pero este video se trata sobre Turquía, ¿no? ¿Qué pasa aquí y cómo se relaciona esto con el transporte? Ven, entre paréntesis, que sí los leo, solamente que hay veces que no puedo representar todas sus consultas en videos todo junto, pero les agradezco muchísimo por todas las recomendaciones y consultas que me hacen para seguir haciendo más videos. Por ejemplo, esta cantante de música turca tradicional y otomana es Bülent Ersoy y ella es una persona trans, es transexual. Es una persona muy querida en Turquía y muy conocida desde los años 70. Ella en los 80 decidió hacerse una operación de cambio de género en Londres y también decidió conservar su nombre Bülent a pesar de ser un nombre masculino. Y en la actualidad se siguen agotando las entradas a sus conciertos como antes. Esta es una diseñadora de moda turca estadounidense que se dedica a hacer específicamente trajes para los shows de drag queens. Eda volvió a Estambul para enfocar sus diseños en la comunidad queer de Turquía. Como en todos lados hay bares y lugares para salir a bailar en lo que son más frecuentados por las personas de la comunidad LGBT, pero no es que no pueden ir, es más, se los ve en todas partes, en todas las zonas, en muchos bares también. Entonces no es que hay una zona delimitada, como por ejemplo la zona roja que les mostré en este video. Para los que me preguntaron si estuve en la marcha ahora en junio, yo no estuve ahí, pero estuve como sin querer. Les cuento, yo estaba en el parque Mystic Park tomando un café y miren mi inocencia que yo vi que muchas personas con cámaras llegaban al parque. No eran grandes cámaras como de noticieros, pero eran muchas cámaras y yo digo, hoy es domingo, qué raro un curso de fotografía un domingo en el parque. Luego, de repente estaba lleno de gente el parque, pero todos hablando entre ellos, o sea, súper tranquilo, no pasaba nada. Y de la nada, empezaron a sacar las banderas del orgullo gay de las mochilas y se juntaron todos en el centro del parque. Allí, una persona encargada leyó un discurso y del estacionamiento que está al lado, que es un edificio de muchos pisos, colgaron una gran bandera. Terminaron de leer lo que habían preparado y se fueron del parque. Todas las personas que estaban en ese momento en el parque, así como yo, miramos, escuchamos. Muchas personas que estaban en los bares de los alrededores salieron a ver el chisme, o sea, a ver qué era lo que estaba pasando, pero puedo decir que nadie los repudió, nadie los insultó, nadie los persiguió, no pasó realmente nada. Inclusive la policía sí llegó, pero bastante atrasada, considerando que realmente la estación de policía está a 2 cuadras de ese parque. Algo que me gustaría contarles para los que vengan por primera vez a Turquía, es muy probable que vean por la calle hombres, y también hombres grandes, caminando agarrados del hombro, del brazo. Eso es algo muy común acá en Turquía, pero no significa que sean gays. Es algo que forma parte de la cultura, así como también que entre hombres se saluden con un beso en la mejilla. Eso es absolutamente normal, realmente es parte de la costumbre.
déjenme decirles que abiertamente no hay ninguna discriminación hacia los gays. Y digo que abiertamente porque es probable que a sus espaldas sí puedan ser criticados como en todas partes del mundo, pero no de frente y no como agresión. Si ustedes se imaginan que son insultados o perseguidos por la calle, bueno, esto no es así aquí. No los insultan por la calle, no son perseguidos por el simple hecho de ser gays, realmente no es así. Tampoco está prohibido ser gay, no es ilegal ser homosexual y tampoco existe una policía religiosa o policía moral como lo hay en países vecinos. Ahora, ¿qué pasa con las marchas del orgullo gay o LGBT? Bueno, eso sí está prohibido, así como también está prohibido la marcha por el Día de la Mujer o cualquier tipo de manifestación en general. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que tengan en cuenta ciertas zonas en ciertas fechas en particular. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el 28 de junio, el Día del Orgullo, toda la zona entre Taksim y Gálata está generalmente cortada. Si están dentro, traten de salir, y si quieren entrar, van a tener que esperar hasta la noche que termine el día y la policía abra todas las entradas hacia estas zonas. La línea del metro M2 pasa de largo desde Osman Bey hacia Halich. No para en Taksim ni en Shishane. Por lo tanto, el funicular que parte de Taksim a Kabatash también está anulado. ¿Y por qué? Porque a pesar de que está prohibido hacer marchas, la policía, por las dudas, corta toda esta zona por si es que se realizan estas marchas igualmente. Y sí lo anuncian en las noticias y también en los carteles dentro del metro. Pero ¿qué pasa? Lo hacen en turco y es probable que ninguno de ustedes de vacaciones sepan hablar turco. Así que ya saben para tener en cuenta estas fechas con relación al transporte, porque más allá de eso no pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, volviendo, Turquía no es un país peligroso para ningún tipo de turista extranjero, incluido los pertenecientes a la comunidad LGBT. Sí tengan en cuenta que a pesar de ser un país laico, no está bien visto andar besuqueándose en lugares públicos. Y esto va para todas las personas, independientemente de su género u orientación. Sí se ven parejas por la calle caminando tomadas de la mano o abrazándose, eso es totalmente normal, pero grandes manifestaciones de afecto no están bien vistas, es más, casi no suele verse y las que se ven son generalmente parejas de jóvenes adolescentes. Esto tampoco significa que corran peligro por hacerlo, simplemente está mal visto. Así que si vienen en pareja ya saben para tenerlo en cuenta. Por supuesto se sabe que también son turistas e igualmente no pasa nada. Nadie los va a meter preso porque lo que no está prohibido por ley está legalmente permitido, pero simplemente los van a mirar mal. Eso sería lo único a tener en cuenta y sobre todo por si andan en la zona de Eyüp Sultan cerca de Pierloti, que es una zona muy conservadora. Espero que este video les haya servido a las personas que tenían ciertas dudas respecto a este tema en este país. Si les gustó el video no olviden dejarme un like y nos vemos la próxima. ¡Gurúshurús!